La hipocresía del respeto selectivo parte 1. Cuando el respeto deja de ser respeto. Vivimos en una época donde la palabra respeto se repite constantemente. Se exige. Se reclama. Se impone. Pero pocas veces se reflexiona sobre lo que realmente significa. Porque algo extraño ha ocurrido. El respeto, que debería ser un punto de partida común, se ha convertido en una condición. Te respeto si piensas como yo. Te escucho si no cuestionas lo que creo. Te tolero si no me incomodas. Antes de seguir, es necesario aclarar algo con total honestidad. Este análisis no niega derechos. No cuestiona la dignidad humana. No invalida luchas históricas ni identidades reales. Este análisis no va contra personas. Va contra una actitud. La actitud de pedir respeto mientras se rechaza cualquier forma de desacuerdo. 1. Cuando el respeto se confunde con aprobación, aquí nace la primera gran distorsión. Para muchas personas, respeto ya no significa reconocer la humanidad del otro. Significa validar su visión del mundo. Si estás de acuerdo, eres respetuoso. Si dudas, eres sospechoso. Si discrepas, eres hostil. Y así, el respeto deja de ser un valor ético y se convierte en una prueba ideológica. No se mide por cómo tratas al otro, sino por si repites el discurso correcto. 2. El desacuerdo como amenaza moral. En este clima, pensar distinto no es una diferencia. Es una agresión. No se interpreta como no compartimos ideas. Se interpreta como me estás atacando. Y cuando el desacuerdo se vive como ataque, la respuesta deja de ser diálogo y se vuelve defensa. Defensa emocional. Defensa identitaria. Defensa moral. La conversación muere antes de empezar. 3. La identidad convertida en armadura. Aquí ocurre algo profundo. Muchas personas ya no tienen ideas. Son sus ideas. No se identifican con una postura. Se fusionan con ella. Y cuando una idea es identidad, cuestionarla duele como si cuestionaran tu existencia. Por eso la reacción es tan intensa, tan emocional, tan desproporcionada. No se protege una idea. Se protege el yo. 4. Movimientos que nacieron para liberar y terminan imponiendo. Este fenómeno no es exclusivo de un solo sector. Ocurre en muchos espacios. Feminismo, ideologías políticas, movimientos de identidad sexual, religión, activismo social, todos nacieron, en distintos momentos, para combatir la imposición, la exclusión y el silencio forzado. Pero algunos de sus discursos actuales repiten exactamente los mismos patrones que decían combatir. Callar al disidente. Ridiculizar la duda. Reducir al otro a una etiqueta. No para comprender, sino para dominar el relato. 5. Cuando la causa se vuelve incuestionable. Aquí aparece una idea peligrosa. Si mi causa es justa, todo lo que haga en su nombre está justificado. Desde ahí, el respeto deja de ser mutuo y se vuelve unilateral. Se exige comprensión, pero no se ofrece. Se pide tolerancia, pero no se practica. Y quien no obedece el marco ideológico es acusado de ser ignorante, retrógrado, violento, enemigo. No importa lo que diga. No importa cómo lo diga. La etiqueta precede al diálogo. 6. El silencio como consecuencia. Este tipo de respeto selectivo no crea sociedades más empáticas. Crea sociedades más calladas. Personas que evitan hablar, evitan preguntar, evitan matizar, no por falta de pensamiento, sino por miedo al castigo social. 7. El respeto real es incómodo. El respeto auténtico no es cómodo. Implica convivir con ideas que nos molestan. Implica aceptar que otros pueden vivir, pensar y creer de formas que no compartimos. Respetar no es aplaudir. No es adoptar. No es rendirse. Respetar es coexistir. Tal vez el problema no es que existan ideas distintas. Tal vez el problema es que hemos confundido el respeto con obediencia. Parte 2. Feminismo, identidad y la intolerancia al matiz. Hay causas que nacen del dolor real, de la injusticia histórica, de la necesidad legítima de ser escuchados. Y eso importa decirlo.
Porque cuando se analiza la hipocresía del respeto, el error más común es creer que criticar una dinámica equivale a negar una lucha. No es así. 1. Cuando una causa justa se vuelve incuestionable, el feminismo, los movimientos de identidad sexual, y muchas corrientes ideológicas modernas nacen de experiencias reales de exclusión. Eso no está en debate. El problema aparece cuando la causa deja de ser una herramienta de liberación y se convierte en un dogma. Un dogma no dialoga, no matiza, no escucha. Un dogma exige adhesión total. Y cuando una causa se vuelve incuestionable, cualquier pregunta se interpreta como traición. 2. La sospecha permanente hacia el desacuerdo. En estos espacios, el desacuerdo rara vez se escucha con curiosidad. Se escucha con desconfianza. No importa si preguntas con respeto. No importa si reconoces derechos. No importa si intentas entender. La pregunta misma ya es vista como violencia. Así, se rompe una distinción fundamental. No estar de acuerdo no es lo mismo que negar la dignidad del otro. Pero en el discurso radicalizado, esa diferencia desaparece. 3. El respeto convertido en contraseña ideológica. En muchos entornos, el respeto ya no se mide por el trato humano. Se mide por el lenguaje exacto que usas. Por las consignas que repites. Por los conceptos que adoptas sin cuestionar. Si usas las palabras correctas, eres respetuoso. Si dudas del marco, eres problemático. El respeto se vuelve una contraseña. No para convivir, sino para pertenecer. 4. Feminismo. De la crítica al silencio impuesto. El feminismo ha sido fundamental para visibilizar abusos reales. Pero en algunas expresiones actuales, se cruza una línea peligrosa. La línea donde cualquier matiz es interpretado como misoginia. Donde cualquier crítica se iguala a odio. Esto genera una paradoja. Un movimiento que nació para romper silencios empieza a crear nuevos silencios. Personas que no se atreven a hablar por miedo a ser etiquetadas. No porque odien a las mujeres, sino porque no quieren ser malinterpretadas. 5. Identidad sexual. Cuando la vivencia se vuelve autoridad absoluta, algo similar ocurre en ciertos discursos de identidad sexual. La experiencia personal es válida. Pero cuando la experiencia se convierte en autoridad absoluta, el diálogo se rompe. Si no lo has vivido, no opines si preguntas, invalidas si dudas, atacas. Aquí, el respeto deja de ser mutuo y se vuelve jerárquico. La vivencia importa. Pero no elimina la necesidad de diálogo. Porque una sociedad no se construye solo desde experiencias individuales, sino desde acuerdos compartidos. 6. El miedo a ser etiquetado. Este clima genera una emoción constante. El miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a usar una palabra incorrecta. Miedo a ser señalado. Y cuando el miedo gobierna el discurso, la honestidad desaparece. Las personas no cambian de opinión. Solo aprenden a callar. 7. El respeto que solo va en una dirección. Aquí aparece la hipocresía central. Se exige respeto absoluto para la identidad, la vivencia y la narrativa propia. Pero no se ofrece el mismo respeto a quien piensa distinto. El otro ya no es un interlocutor. Es un obstáculo. Y cuando alguien se convierte en obstáculo, no merece diálogo. Solo corrección o cancelación. 8. El daño interno a la causa. Este tipo de dinámica no fortalece los movimientos. Los debilita. Porque expulsa aliados potenciales, radicaliza posturas, impide autocrítica, convierte la causa en caricatura y al final, le da argumentos a quienes nunca quisieron escuchar. 9. La confusión entre protección y control. Muchos justifican estas actitudes como protección. Proteger a los vulnerables. Proteger el espacio. Proteger la narrativa. Pero proteger no es controlar el pensamiento. Cuando la protección se convierte en censura, el respeto deja de ser ético y se vuelve autoritario. Tal vez el problema no es que existan luchas identitarias. Tal vez el problema es que hemos olvidado que una causa justa no necesita silenciar al otro para existir.
Parte 3. Religión, ideología y la fe que no tolera preguntas. Si el respeto selectivo aparece en movimientos modernos, también aparece, y desde hace mucho, en los sistemas de creencias tradicionales. No importa si la creencia es antigua o reciente. No importa si se llama fe, ideología o doctrina. Cuando una idea se vuelve incuestionable, el respeto deja de ser diálogo y se convierte en obediencia. 1. La fe que pide respeto, pero castiga la duda. Muchas religiones predican valores universales: amor, humildad, perdón, compasión. Pero en la práctica, algunas comunidades reaccionan con hostilidad cuando alguien pregunta, duda o interpreta distinto. No porque la pregunta sea violenta, sino porque amenaza la estructura. Aquí aparece una contradicción clara. Se exige respeto para la fe propia, pero se niega respeto a quien no cree, a quien cree distinto, o a quien cree con matices. 2. Cuando la creencia se vuelve identidad total. En estos casos, la religión deja de ser una convicción y se convierte en identidad absoluta. No es creo esto, es soy esto. Y cuando alguien cuestiona la creencia, no se siente como un debate teológico. Se siente como un ataque personal. Por eso la respuesta no es diálogo. Es defensa. Es cierre. Es condena. 3. El respeto entendido como sumisión. En algunos entornos religiosos, respetar significa no preguntar, no reinterpretar, no disentir, no salir del marco. El respeto no es convivir con el desacuerdo. Es alinearse. Y quien no se alinea es acusado de blasfemia, rebeldía o corrupción moral. 4. Ideología política. El nuevo dogma moderno. Este patrón no es exclusivo de la religión. La ideología política moderna ha adoptado dinámicas muy similares. Cada bando se presenta como el único portador de la verdad. Cada bando exige respeto para su visión del mundo, pero reacciona con desprecio ante cualquier crítica interna. Aquí, el respeto se mide por lealtad. Si apoyas, eres consciente. Si dudas, eres tibio. Si criticas, eres enemigo. 5. La deshumanización del adversario. En la ideología radicalizada, el otro ya no es una persona con ideas. Es una etiqueta. Ignorante, fanático, corrupto, enemigo del progreso, enemigo de la moral. Y cuando el otro deja de ser humano, ya no merece respeto. Solo corrección, burla o eliminación simbólica. 6. El discurso moral como arma. Tanto en religión como en ideología, aparece un fenómeno común: la superioridad moral. Yo estoy del lado correcto, mi causa es justa, mis intenciones son puras. Desde ahí, cualquier agresión verbal se justifica, porque no se percibe como violencia, sino como justicia. 7. El respeto que se exige, pero no se practica. Aquí se repite la hipocresía central. Se pide tolerancia, pero no se tolera. Se pide escucha, pero no se escucha. Se pide libertad, pero no se permite disentir. El respeto se convierte en una calle de un solo sentido. 8. El efecto social. Radicalización y silencio. Cuando el respeto se vuelve selectivo, la sociedad se divide. No en ideas, sino en trincheras. Las personas ya no conversan. Se posicionan. Ya no escuchan. Se defienden. Y el resultado no es comprensión, sino polarización. 9. El miedo a pensar en voz alta. En este contexto, muchas personas no cambian de opinión. Solo aprenden a callar. No porque estén convencidas, sino porque no quieren ser atacadas. El respeto selectivo no crea consensos. Crea silencios forzados. Tal vez el problema no es la religión ni la ideología. Tal vez el problema es cuando cualquier creencia se vuelve tan frágil que no puede sobrevivir a una pregunta. Parte 4. Cuando el diálogo muere y que lo reemplaza. Después del dogma, después del miedo al matiz, después de la fe que no tolera preguntas y de la ideología que exige obediencia, queda un vacío. El vacío del diálogo real. 1. Cuando el respeto deja de ser humano. El respeto auténtico no depende de coincidencias. Depende de reconocer que el otro es persona antes que postura. Pero el respeto selectivo invierte ese orden.
Primero evalúa la idea. Luego decide si la persona merece respeto. Y eso rompe algo fundamental. 2. El respeto convertido en herramienta de poder. En este punto, el respeto ya no es un valor ético. Es una herramienta de control. Sirve para silenciar, corregir, señalar, excluir. No se usa para convivir, sino para ordenar el espacio social según una narrativa dominante. 3. La paradoja del discurso tolerante. Aquí aparece una paradoja inquietante. Los discursos que más hablan de tolerancia son a veces los menos tolerantes al disenso. Porque confunden tolerar con alinear. Aceptar al otro solo si se ajusta al marco correcto. 4. El castigo social como sustituto del argumento. Cuando el argumento se debilita, aparece el castigo social. La burla. La cancelación. La etiqueta. El aislamiento. No se busca convencer. Se busca disciplinar. Y eso no transforma ideas. Solo genera resentimiento y silencio. 5. ¿Qué reemplaza al diálogo? Cuando el diálogo muere, no llega la armonía. Llega otra cosa. Llegan trincheras, consignas, lealtades ciegas, enemigos imaginarios. La sociedad deja de pensar junta y empieza a defender bandos. 6. El precio que todos pagan. El respeto selectivo no daña solo a quienes disienten. Daña a todos. Porque impide la autocrítica, debilita las causas, radicaliza posiciones, convierte errores en tabú y cuando una idea no puede revisarse, se estanca. 7. El respeto real siempre incomoda. El respeto verdadero no es cómodo. Implica escuchar cosas que no nos gustan. Implica aceptar que el otro puede estar equivocado o que nosotros podemos estarlo. Respetar no es rendirse. Es convivir sin anular. 8. La diferencia clave que olvidamos. Respetar no es aprobar, no es repetir, no es obedecer. Respetar es reconocer la humanidad del otro, aunque su visión del mundo choque con la nuestra. 9. La pregunta que nadie quiere hacerse. Aquí queda la pregunta incómoda. ¿Queremos respeto, queremos control? ¿Queremos diálogo o queremos silencio ajeno? Porque no son lo mismo. 10. El único camino posible. Si el respeto no es mutuo, no es respeto. Es jerarquía. Y una sociedad construida sobre jerarquías morales no es más justa. Solo es más tensa. Tal vez el problema no sea que existan ideas peligrosas. Tal vez el verdadero peligro sea una cultura que ya no sabe cómo hablar sin destruir al otro. Y en nombre del respeto, hemos olvidado cómo escuchar.